Hasta ahí, hermanos, si mal no recuerdo, hasta ahí nos quedamos. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Hasta ahí. Todos estos pasajes que leímos anteriormente, hermanos, los hemos analizado. La semana pasada veíamos que era esto acerca, hermanos, de las filacterías, de los flecos. Si se acuerdan, hermanos, las filacterías, decíamos que ellos, los judíos, hermanos, en un pergamino, ¿verdad? Ellos escribían ciertos preceptos de la ley, los enrollaban y luego los guardaban en unas cajitas, y luego esas cajitas estaban, ¿verdad?, con un listón, y las amarraban en sus brazos y también en su cabeza, aquí enfrente, ¿verdad? Porque tomaban algo literalmente de la ley, ¿sí? Que decía que tenían que estar atadas en sus manos y en frente de sus ojos. Pero esto lo hacían, ¿por qué motivo, hermanos? ¿Sí se acuerdan que decíamos? ¿Por qué ellos hacían todo esto? Ahí mismo el versículo dice, para ser vistos por los hombres. A ellos les encantaba, amados hermanos, pues, también lo veíamos con el borde, los flecos de los mantos. Ellos les gustaba que las gentes, pues, los reverenciaban, dice ahí en el versículo, hermanos, 7, las salutaciones, los saludos, ¿verdad? Que los llamaran a ellos rabí, maestros, ¿verdad? Pero dice Jesús, uno es vuestro maestro. Allí hablábamos acerca de los títulos, amados hermanos. Ahora vamos a continuar con el versículo 11. El versículo 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Sí? O sea, que hermanos, la prueba de grandeza no se ve en el uso de los títulos, amados hermanos, sino en qué. Si la grandeza no se muestra en los títulos, ¿en dónde se ve entonces? ¿Qué es lo que nos dice el versículo? El que sea mayor de vosotros, sea ¿qué? Vuestro siervo. O sea, ¿se va a ver en qué? En el servicio, hermanos. La grandeza se va a ver en el servicio. Y ahí tenemos que poner, hermanos, pues mucha atención, porque a veces hasta en la misma iglesia de Cristo, hermanos, en la iglesia del Señor, se ve mucho que hay hermanos que quieren ser ellos grandes en el sentido de mandar, de ser los mandamás, pero dice la Escritura que si alguno quiere ser, hermanos, grande, pues sirva a los demás, mejor vamos a servir, vamos a ser siervos del Señor. Ahora en el versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, amados hermanos. Miren, vamos a leer el Proverbio 16, versículo 18. Proverbios, Salmos, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Ahí nos habla de dos cosas, la soberbia, la altivez de espíritu. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué entendemos por soberbia? ¿Qué es una persona soberbia? A ver, vamos a ver qué entendemos por soberbio. El sabelo todo, dice el hermano. Es bueno saber, pero a veces el mismo conocimiento nos lleva a, ¿cómo se dice, hermanos? Pues sí, hacernos altivos, de que yo sé mucho, ¿verdad? De que yo sé más que los demás. Incluso también, hermanos, la iglesia del Señor, ha habido hermanos que tienen un alto conocimiento, pero lo llevan a la jactancia. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué más entendemos por soberbio, amados hermanos? Altivez de espíritu. Creo que todos nos damos una idea, ¿verdad? Alguien prepotente, ¿verdad? Alguien que se cree más que los demás, que se enaltece a sí mismo, o que se echa flores a sí mismo, ¿verdad? De que yo, y de que yo, y de que yo, etc. Ahora, ahí mismo en Proverbios, porque leíamos Proverbios, ¿verdad? En el 29 nos habla también un poquito más acerca de esto. Proverbio 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra.
Fíjense, hermanos, aquí nos da un gran contraste las Escrituras. Desde que leímos el pasaje, dice el versículo 12, porque el que se enaltece, o sea, ese que se cree mucho, ese que se cree más que los demás, va a ser ¿qué? Humillado. Y el que se humilla, el que, hermanos, pues humildemente sirve a los demás, el que no le interesa ser más que los demás, sino que él sirve, ese mismo va a ser él exaltado. Porque no es necesario que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos, hermanos. Nuestro mismo trabajo, nuestro mismo servicio, nuestra misma labor, eso nos va a exaltar. No es necesario que yo diga, no, pues que yo soy un gran predicador, etcétera. No es necesario que yo lo diga, ¿verdad? Los mismos hermanos van a decir, el hermano es un buen predicador, el hermano predica bien, pero yo no. Sino los demás, mi trabajo va a hablar, hermanos. Y podemos aplicarlo en todas las áreas. Por ejemplo, si yo soy, no sé, un mecánico, yo puedo decir que soy el mecánico número 1 de aquí de Monclova, ¿verdad? O de toda la Mayo, y que yo, ningún mecánico sabe más que yo, ¿verdad? Que puedo decir eso, hermanos. Pero ¿qué es lo que va a hablar, hermanos? Mi trabajo. Hay mecánicos que, no, mira, ve con aquel porque él es bueno, pero la misma persona habla. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el ámbito, ahorita que está muy de moda el boxeo, cuando se van a enfrentar dos rivales, siempre uno habla más, ¿verdad? De lo que debe, de que yo, y que te voy a aplastar, y que te voy a golpear, y que te voy a dejar así, y etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que habla, hermanos? Al final en cuentas habla, pues, las capacidades ahí arriba. Y hay muchos boxeadores que dicen, a mí me gusta hablar, ¿dónde? Ahí en el ring. Ahí es donde a mí me gusta hablar, porque ahí es donde se va a demostrar pues mis capacidades. Es lo que está diciendo Jesús, que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece solo, ese va a ser humillado. Y es lo que dice ahí, la soberbia del hombre, en el Proverbio 29-23, la soberbia del hombre le abate. Fíjense, hermanos, que es escuchamos por ahí que 3 personas fueron abatidas. ¿Qué significa eso? Que marcharon, ¿verdad? Fueron abatidas, fueron superados, vaya. ¿Por quiénes? Pues por las fuerzas de la Marina o qué sé yo, alguna otra autoridad. Pero dice, la soberbia del hombre, dice, le abate. Ese nos va a humillar, hermanos, nos va a superar la soberbia. Mucho cuidado ahí. Pero dice, al humilde de espíritu sustenta la honra. Grandes lecciones, hermanos. Vamos a continuar en el versículo 13 de Mateo 23:13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues, fíjense, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay una frase que nosotros usamos, ¿qué dice? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Haz de cuenta, hermanos, haz de cuenta si fuera, no sé, si esto fuera mexicano, ahí hubiera entrado esa frase, ¿verdad? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Hermanos, nos llama mucho la atención esta frase, ay de vosotros. ¿Qué significa eso? Ay. Las bienaventuranzas, cuando dice la Escritura, bienaventurado el manso, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, pero el ay, hermanos, es todo lo contrario. Y allí, hermanos, se contrarrestan los ayes con las 8 bienaventuranzas que nosotros leemos en Mateo 5. Y los ayes son como truenos, son como relámpagos, allá como los relámpagos del monte Sinaí, hermanos, cuando el pueblo de Dios estaba asustado. Y entonces aquí Jesús, hermanos, expone la falsedad de aquellos que siempre insisten en la mentira, en lo que no es. La palabra hay es una interjecución, hermanos,
se está usando aquí en sentido de denuncia, ¿sí? Denota admiración, denota, hermanos, aflicción, denota dolor, como ustedes dicen, pobres, ¿verdad?, de los que hacen esto. Pobrecitos de estos. Aflicción, dolor. También esto lo encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, miren, vayamos a leer Apocalipsis, los ayes. Apocalipsis 18. Repito, Apocalipsis capítulo 18, versículos 16. Por ejemplo, el 16 dice, diciendo, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. En el 19 también dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Pero en Mateo significa una denuncia solemne, hermanos, del juicio. Aquí nos enseña que grandes calamidades, vaya, para ya terminar con esto de los ayes, grandes calamidades les esperan a quienes, a los culpables. Acuérdense que dijo el apóstol Pablo, hermanos, ay de mí, si no predico el evangelio. Es como dolor que se pega un ay, ¿verdad? Pues algo así, ¿verdad? Calamidades. Es algo malo, es algo negativo. Pobres, como decíamos, pobres de aquellos que no prediquen el evangelio. Y repito, esos ayes están en contraste con las bienaventuranzas. Versículo 14, nuevamente dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque aquí hacían otras cosas tremendas. ¿Qué hacían? Devoráis las casas de ¿quiénes? De las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. O sea, hermanos, aquí vemos plasmado lo que pasa también hoy en nuestros días, lo que conocemos nosotros como el evangelio de la prosperidad. Vemos ahí en la televisión, hermanos, como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿verdad? En el canal 5, en el canal 2, en alguno de esos canales, unas personas bien trajeadas y que dicen que tienen muchas riquezas, negocios exitosos, automóviles, casas de lujo. Pero luego, ¿qué viene, hermanos? No, pues porque yo vine con este grupo, ¿verdad? De pare de sufrir, y ahí el pastor me dijo, y entonces hicimos, y luego empiezan a pedir ahí. ¿Sí, hermanos? ¿Sí han visto eso? O los canales que nosotros vemos por ahí, Enlace, por ejemplo, donde pues hay mucha actividad religiosa, pero ¿qué hacen? Empiezan a pedir. Empiezan a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. ¿Qué es esto? Es la religión, hermanos. Es lo que estaban haciendo los fariseos. Dice, devoraban las casas de las viudas. ¿Y cuál era el pretexto? Hacían ¿qué? Largas ¿qué? Oraciones. O sea, ellos pedían, se beneficiaban económicamente a cambio de ¿qué? De aparentar religiosidad. Las casas de las viudas, cuando dice las casas de las viudas, ¿qué significa? Su propiedad, posesiones. Lucas dice, por ejemplo, que los fariseos eran, vamos a ver qué dice Lucas de los fariseos en Lucas 16:14, ¿cómo eran ellos? Lucas capítulo 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. ¿Cómo que eran los fariseos? Avaros. Aquí encaja perfecto lo que está diciendo.
Y en Mateo 23:14, miren, acompáñenme a Mateo 23:14, porque ahí se ve un ejemplo de esta avaricia. ¿Quién lo lee? Mateo 23:14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Que es el pasaje que estamos analizando. Ahí está plasmado ese ejemplo de la avaricia. Significa entonces que ellos defraudaban, hermanos, a las viudas. Es decir, conspiraban, hermanos, con los familiares, con los hijos de sus madres, para ganar herencias. Convencían a las viudas, amados hermanos, nada más y nada menos, de entregar las administraciones de sus propiedades. O sea, ellos decían que ellos como guardianes, eran guardianes de los bienes, se aprovechaban de estos arreglos, hermanos, para defraudarles. Entonces, para evitar que los tales sospecharan o disfrazar, hermanos, porque cegaban a la gente. Yo no puedo creer cómo hay gente tan cegada también hoy en día, hermanos, que están viendo que les están robando a diestra y siniestra sus bienes, sus riquezas. ¿Quiénes? Pues los pastores, los religiosos, los líderes. Y entonces, para disfrazar entonces eso, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hacen los pastores. Pues mira, yo voy a hacer una oración por ti. Mira, yo voy a orar para que ustedes sanen, se aprovechaban de las necesidades y decían, pues dame una aportación, ¿verdad? Como lo dicen ahí muchos pastores hoy, dame una aportación, yo voy a orar por ti. O sea, disfrazaban. Es una, como dice la escritura, hermanos, son lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Vienen a ustedes, dice, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que no tienen compasión. A ellos no les interesa, hermanos, realmente el bienestar. Es como si yo, por ejemplo, viera las necesidades que hay en la iglesia, que hay enfermos, y yo les dijera, hermanos, pues tienen que aportarme algo para yo todos los días pues estar orando. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que hacían los judíos, lo mismo que hacen muchos pastores hoy. Eran típicos ellos, los escribas y los fariseos, de todo el comercialismo, hermanos, en el mundo religioso. Podemos decir rápidamente de la iglesia mormona, es riquísima, hermanos. Fíjense que la iglesia mormona es más rica que muchas empresas principales de los Estados Unidos. Los testigos de la atalaya, ni qué se diga, los testigos de Jehová, hermanos, abusan muchos también de sus publicadores. No les pagan, hermanos, por el trabajo, sino que les exigen, hermanos, cada vez más ventas. ¿Para qué? Pues para enriquecer la organización. Como decíamos hace unos momentos, los televangelistas, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado y yo les diría que no miren esos canales, esos de enlace, porque en primer lugar, hermanos, no tienen la doctrina, no tienen la enseñanza. Y muchos hermanos son dados a ver esos canales. No, hermanos, mejor busquen ahí en YouTube, ¿verdad? Miembros de la Iglesia de Cristo que tienen estudios excelentes, que tienen temas excelentes también. Por ejemplo, nuestra hermana Coco a veces ahí comparte, ¿verdad?, en el grupo de hermano, ¿cómo se llama? Ricardo, ¿verdad? Barrera. Busquen a miembros de la iglesia mejor, hermanos. En vez de estar viendo esos canales, ¿verdad?, de enlace y todos esos que no son de la Iglesia de Cristo. Son 100%, hermanos, pues, denominacionales. Ponen fotos de niños hambrientos, de familias, sin casas. ¿Para qué? Para que hagan sus aportaciones. Son millonarios, hermanos. De hecho, mismos, por ejemplo, hay un orador muy conocido en el mundo religioso que se llama Dante Gebel, es argentino. Y él salió de enlace por lo mismo, porque dice, yo salí de ahí porque a mí me querían obligar a pedir dinero, a pedir dinero, a pedir dinero. Salió. Ahora ya él pues ya anda en otras partes, pero pues bueno. Versículo 15, hermanos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, nuevamente otro hay. ¿Por qué? Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo
del infierno que vosotros. Bien sencillo aquí, hermanos. ¿Qué es un prosélito? Es lo que iba a decir. Un prosélito, hermanos, viene siendo el que se convierte a esa religión. Un prosélito viene siendo, hermanos, como alguien que ellos están preparando, que están capacitando para que se convierta al judaísmo, en este caso. Entre los judíos había los llamados prosélitos de la justicia, que se circuncidaban, hermanos. Ellos aceptaban la ley de Moisés, y también había otros que se llamaban los prosélitos de la puerta. Estos eran los que renunciaban a sus religiones paganas y aceptaban los preceptos de la ley de Moisés, oraban a Dios, pero ellos no se circuncidaban. Pero aquí está bien claro, hermanos, lo que nos trata de decir las Escrituras. ¿Por qué les dice que a los que se convierten a esa religión del judaísmo los hacen 2 veces más hijos del infierno? ¿Por qué, hermanos? Es bien sencillo. Porque cuando alguien está mal, doctrinalmente hablando, hermanos, y luego buscan a una persona para también así hacerla esa misma creencia, ¿qué pasa con él? También se va a perder. Pero yo creo, hermanos, que aquí las Escrituras dicen que los hace 2 veces más hijos del infierno, porque, hermanos, las personas, nosotros tenemos la capacidad de ir a las Escrituras y escudriñar, como los bereanos, que dicen que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día lo que los apóstoles, lo que los discípulos les enseñaban, se lo mostraban con las Escrituras. Entonces, si a mí viene, por ejemplo, a tocar a mi puerta un testigo de Jehová, un mormón, qué sé yo, mencionamos a los testigos porque hay que admitir que ellos hacen esto, recorren ¿qué? Mar y tierra. ¿Dónde los vemos? Por todas partes. Que eso es algo que deberíamos de copiar nosotros o de imitar nosotros, porque a los cristianos es a los que nos mandó Dios, hermanos. ¿O a quién mandó? ¿A quién comisionó Jesús? ¿A los testigos o a los cristianos? A los cristianos. Nosotros somos los que deberíamos de andar buscando, hermanos, personas para que sean añadidos a su iglesia, que sean salvos. Pero ellos, hermanos, es lo que hacen, andan aquí para allá, pero pues qué bueno que anduvieran enseñando algo que es correcto, hermanos. Pero no. Pero la gente, hermanos, como les decía ahorita, si alguien viene a tocar a mi puerta y me viene a enseñar algo, pues yo tengo que corroborar. A ver, lo que me estás diciendo, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está bien aplicado lo que tú me estás diciendo? Por eso aquí, hermanos, dice la Escritura, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. ¿Qué dijo la Escritura? Si un ciego guiare a otro ciego, ¿ambos qué? Caerán ¿en dónde? En el hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Amados hermanos, por eso dice aquí esto. Mucha atención, mucho cuidado, hermanos. Y eso es lo que estaban haciendo los judíos. Versículo 16. Hay de vosotros, otra vez, otro hay. Y ahí está lo que decíamos. Guías ciegos, ¿qué decís? Fíjense lo que decían ellos. Si alguno jura por el templo, no es nada. Fíjense. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. A ver, vamos a analizar esto, hermanos. ¿Qué decían los fariseos? Si alguno juraba por el templo, dice, no es nada. Pero si alguno juraba por el oro que estaba dentro del templo, ¿era qué? Un deudor. Entonces, ¿a qué le estaban dando importancia a ellos? Al oro, a lo material. Es lo que hemos venido diciendo, hermanos. Y lo que Jesús les está reprochando. Ellos eran que materialistas, eran convenencieros, se querían beneficiar, hermanos. Ahora, ¿qué es un juramento, hermanos? Pues todos sabemos que es un juramento, o nos podemos dar una idea, hermanos. Un juramento es una afirmación, o puede ser también una negación, o sea, de que no, yo no lo hice, por ejemplo, te lo juro por esto, por mi vida, por qué sé yo. O una afirmación, si fue así, yo te lo juro por mi vida, por qué sé yo. Eso es un juramento, una afirmación o una negación de una cosa que se hace, pero hermanos, tomando ¿a quién? ¿A Dios
por testigo. Eso es un juramento. Repito, una afirmación o una negación de una cosa que se hace tomando a Dios por testigo. O sea, en pocas palabras, cuando decimos nosotros, por Dios que me mira, que yo hice esto, ¿sí? Todos los hemos hecho, ¿verdad, hermanos? Todos hemos puesto a Dios por testigo. Ahora, en los Estados Unidos, yo no sé si aquí en México, corrijan ustedes, hermanos, pero en los Estados Unidos vemos que cuando una persona va a dar un testimonio, ¿qué ponen ahí, hermanos? La Biblia, y luego la persona, ¿qué hace? Pone la mano y ¿qué dice? Jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué está haciendo ahí la persona? Está haciendo un juramento y está poniendo a quién por testigo. Hermano, antes ponían la Biblia cuando arreglaban los papeles uno, ponían la Biblia para jurar. Ándele. Ahora ya no. Ahora ya no. Muy bien, eso es un juramento. Ahora, también hay que hacer la diferencia de la palabra perjurar, porque la vamos a ver también aquí, hermanos. Jurar, ya dijimos, una afirmación o negación de una cosa que se hace tomando a Dios por testigo. Y perjurar, amados hermanos, es un juramento en falso. Jurar en falso, eso es perjurar. Ahorita lo vamos a leer aquí también. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesús, hermanos? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermanos? Miren, por ejemplo, dice Santiago 5:12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Aquí nos hace ver lo serio de los juramentos, pues, hipócritas de los fariseos. ¿Qué dice Santiago 5:12? 5:12, sí, hermano, por favor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos entendiendo? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, en condenación. Quiero que entendamos esto porque a lo mejor alguien puede decir entonces o llegar a la conclusión de que no debemos de jurar nosotros o de que es pecado, como lo hemos hecho alguna vez, de que por Dios que me mira que esto es así, por Dios, ¿verdad? Por Dios santo, que esas son las cosas así. Eso es un juramento. Pero ¿enseñará eso la Escritura, hermanos, que no debemos de hacer esto? ¿O enseñará la Escritura más bien que no debemos de jurar en falso? Dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Eso es lo que nos enseña, hermanos. El juramento es para confirmar lo que se dice. En pocas palabras, lo que nos dice la Escritura, hermanos, es que no debemos de jurar a la ligera, hermanos. A la ligera. O sea que si, por ejemplo, alguien puede entonces llegar a pensar, bueno, entonces, hermano, es pecado esas personas que pues ponen su mano sobre la Biblia y juran. No, no es pecado, hermanos. Sino que lo que sería pecado es que mintieran. Eso sí les va a traer condenación. Que lo tomaron a la ligera. ¿Y cuántas veces no pasa, hermanos? Ellos juran y perjuran, ¿y qué hacen? Pues mienten con tal de demostrarse inocentes, para no ser culpables, para no ser, pues, arrestados. No es pecado, hermanos, hacer eso. Es pecado, repito, hacerlo a la ligera y mentir. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para decir esto que les estoy diciendo, hermanos? Por ejemplo, vamos a leer Romanos 1:9, por ejemplo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Salud, salud. Fíjense, hermanos, ¿sí pusimos atención?
Romanos 1:9. Vamos a volver a leerlo, miren, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Yo les acabo de decir, ¿qué les dije yo, hermanos? ¿Es malo jurar? ¿Es pecado jurar? No. ¿Qué es pecado entonces? Hacerlo a la ligera, mentir. Porque aquí en Romanos 1:9 está hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, porque testigo me es Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está jurando? Sí. ¿Qué está jurando Pablo? A quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está diciendo, yo les juro que oro por ustedes. ¿Sí o no? Segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, por favor. 1:23. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía Corinto. Fíjense, hermanos, y un poquito más fuerte, ¿no? Dice, yo invoco a Dios. ¿Por qué? Por testigo sobre mi alma. Entonces, si nosotros dijéramos que no debemos de jurar, entonces aquí Pablo está cometiendo pecado, ¿verdad? Pero no es así, sino que el pecado es que lo hagamos a la ligera y que no cumplamos lo que estamos jurando, que no sea cierto eso. Eso es perjurar y eso es pecado. Repito, lo que dice Santiago es, sea vuestro sí, sí, o sea vuestro juramento sí, y no, no. O sea, que sea cierto, que sea veraz. Es lo que está diciendo Santiago. Vamos a ver un pasaje más. Gálatas 1:20. Porque hay varios, pero vamos hasta aquí nada más a leer Gálatas 1:20. ¿Qué dice Gálatas 1:20, hermanos? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. He aquí delante de Dios que Que no no miento. Eso es lo que decimos nosotros. Mira, por Dios santo que no miento. Y eso es jurar. Entonces, hermanos, yo creo que está claro, ¿verdad? Pero entonces los fariseos, ¿qué hacían, hermanos? Ahora, vamos a complementar esto con Éxodo 27, por favor. Ya para cerrar eso, esa enseñanza, vaya. Éxodo 27, que es de los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Fíjense, hermanos, ¿cuál era el pecado? ¿Tomar el nombre de Dios? No. El pecado era tomarlo en vano. Ese es el pecado. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora, números 32, por favor. También números 32. Y ya vamos terminando. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma por obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahí está, hermanos. Eso es la esencia de lo que estamos diciendo. Dice, cuando alguno hiciere un voto, ¿qué es un voto? Es una promesa. Es una promesa a Jehová. ¿Sí? O hiciere, ¿qué? Juramento. Ahora, fíjense que cuando uno hace juramento, liga su alma con obligación. No quebrantará su palabra, sino que hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, lo que juras, cúmplelo, porque si no, va a traer condenación. Ahora, también lo que nos dicen las Escrituras es que si no piensas tú cumplir ese juramento, pues no jures entonces. No te prometo nada, pero si está en mi disponibilidad, yo voy a llegar ahí, te voy a ayudar y te voy a llevar esto y esto. Eso es lo correcto, hermanos. Porque si no estamos seguros, pues no hay que afirmar, no hay que jurar, no hay que hacer esto. Muy bien. Vamos a terminar entonces, hermanos. Porque podemos mencionar muchas cosas, miren. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, ¿qué hacemos? Hacemos votos, ¿verdad? Promesas con nuestro esposo, con nuestra esposa.
¿Qué pasa cuando la esposa ya no confía en su marido? O el marido ya no confía en su esposa. Cuando ya no hay confianza en los hijos o en los padres. Entonces, ¿qué tan importante es la confianza, por ejemplo, en el trabajo, en los negocios? ¿Qué tan importante es pagar lo que uno se compromete a pagar? Todo esto es de palabra, hermanos, es de honor. Muy bien. Para terminar ya, hermanos, decíamos que ellos juraban por el templo y dice, no es nada, pero cuando era por el oro, dice, ahí sí. El oro del templo. Este oro significaría, hermanos, ahí en el templo pues había las planchas de oro con las que gran parte del templo, hermanos, estaba cubierta, porque eso fue un sistema del Antiguo Testamento. Las vasijas de oro había también, hermanos, en el templo, y había monedas también de las contribuciones, etcétera. Pero el oro, hermanos, en sí, déjeme decirle que no tenía ningún significado religioso, aparte del templo. O sea, lo importante era el templo. Y los escribas y los fariseos que juramentaban, hermanos, esos juramentos que hacían eran más solemnes unos que otros. Es decir, que algún juramento ellos decían que era necesario cumplirlo, pero otros no. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que nos acaban de enseñar, hermanos? Que lo que sea que hagamos, que juremos, lo vayamos a cumplir. Y ellos no lo hacían así, hermanos. Y usaban la palabra deudor para indicar obligación, es decir, que estaban obligados a cumplir ciertos juramentos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a detenernos, amados hermanos, y si Dios lo permite, vamos a continuar en la siguiente semana. No sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos estado viendo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay? ¿Seguros? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que todo está claro? Excelente. Nuestro hermano Jorgito nos